Hola, mi nombre es Elizabeth Murillo Ceballos, soy psicóloga con mención en psicología clínica, maestrante en sexología en la Universidad de Almería en España. Dentro de mis actividades profesionales constan las valoraciones psicopatológicas a personas privadas de la libertad en la cárcel del Rodeo en la ciudad de Puerto Viejo, además del acompañamiento psicológico a personas con enfermedades catastróficas en Solca, Puerto Viejo. Participé del proyecto de prevención en drogas con el CONSEC en la ciudad de Manta. Asimismo, desempeñé mis funciones como psicóloga clínica en el Centro NA Puertas de Algandi en la ciudad de Puerto Viejo. Actualmente ejerzo como psicóloga en el distrito 09 de 22 del Cantón de Playas. Si bien es cierto, los desastres son algo para lo que no estamos preparados, a pesar de poder tener las bases de los conocimientos necesarios desde la ciencia sobre en qué consisten y cómo se dan. En su mayoría se desconoce cuándo se darán. Y conocer de cerca las consecuencias del mismo y lo que éste encierra, más allá de las pérdidas físicas o materiales, esa pérdida intangible de la fe, el sosiego de lo desconocidos, sueños, metas y anhelos de toda una vida. Costumbres, ese miedo que causa lo desconocido, los años perdidos por el esfuerzo realizado. Sin embargo, queda algo. Después de haber enfrentado la muerte, queda la sed de vida, el sueño de volver a empezar, de retomar, construir, mejorar, crecer, volar. A continuación, les responderé las interrogantes planteadas sobre el desastre como oportunidad de crecimiento, en base a lo que experimenté en la ciudad de Manta, después del terremoto de una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, suscitado el 16 de abril del año 2016. ¿Cómo se diferencia la concepción de desastres en relación a los términos de emergencia y catástrofes? Para poder dar inicio a este interrogante, considero pertinente definir la concepción de desastre que se maneja en algunos textos y en el lenguaje cotidiano. Suele confundirse con los términos de emergencia y catástrofe, e incluso se han llegado a mencionar indistintamente. Si bien comparten algunas características, como son las afectaciones de comunidades a través de muertes, lesiones y sufrimiento, se diferencian por un lado en la gravedad y la duración de sus efectos y por otro en la capacidad de respuestas de la comunidad que lo sufre, presentando por ende diferencias cuantitativas y cualitativas. Mientras que en una emergencia es considerada como tal cuando un suceso de cualquier índole afecta el normal funcionamiento de una determinada comunidad, generando pérdidas humanas y o materiales, pero pudiendo ser afrontadas de forma eficaz por los recursos de los cuales dispone dicha comunidad. Mientras que en el caso de los desastres se plantea la diferencia con que no pueden ser enfrentados del mismo modo que una emergencia, ya que excede los recursos habituales con lo que cuenta la colectividad que la sufre. El medio social determina que los acontecimientos peligrosos se conviertan en desastres. Si el medio social puede afrontar eficazmente el acontecimiento, se tratará de una emergencia. En caso contrario, será un desastre. Simultáneamente, lo que diferencia a los desastres de las catástrofes es que estas últimas revisten una mayor gravedad en todo sentido, en cuanto a su extensión, al número de víctimas y a la desorganización social que provoca. En un intento de conciliar ambos conceptos, se tiende a considerar las catástrofes como desastres de grandes dimensiones. Quarentegui afirma que a diferencia de los accidentes o crisis cotidianas, los desastres implican toda una movilización de recursos y de personas, donde se interactúa con grupos de respuestas y agencias pocos habituales en la rutina diaria. También hay que adaptarse a diferentes normas que permitan volver operativo el comportamiento.
Normas nuevas o emergentes son raras en accidentes o en emergencia de rutina y casi inevitables en los desastres. Por tanto, estos últimos no son meramente accidentes mayores. Hay una diferencia cualitativa que constituye más que una diferencia de grado. También plantean que los desastres difieren de las catástrofes en el sentido de que estas últimas es la mayor parte de la comunidad la que sufre el impacto, mientras que en los desastres, por más que el golpe sea severamente grave, afecta solo a una parte de la comunidad. En una catástrofe, la mayoría de las funciones habituales de la comunidad son alteradas o interrumpidas, por lo que se requiere otra forma de planificación, siendo necesarios más procedimientos innovadores o emergentes que los que se practican en los desastres. Un claro ejemplo de lo que es un desastre, podemos citar el terremoto que se citó en Manta, viéndose afectada directamente la parroquia de Tarqui. Hubieron gran número de muertos, muchas familias se quedaron en las calles. Las cifras oficiales ascienden a 668 muertos, mientras que las extraoficiales revelan que el número fue mayor. Realmente palpé de cerca lo que sufrió la ciudad. Calles inundadas, sequía de alimentos, comisariatos cerrados e intemperies, desolación y desconsuelo de las personas que lo perdieron todo, incertidumbre de no saber qué pasaría al otro día. Esto afectó a una parte, como mencioné anteriormente, el cual está en la parroquia Tarqui. La parte central de la ciudad fue ligeramente afectada, mientras que el área costanera prácticamente no sufrió mayor daño, por lo que aquí evidenciamos lo que es un desastre. ¿Cómo superamos un desastre? ¿Cómo logramos reponernos a todas estas pérdidas y ese duelo? Como psicólogos, esta es una gran interrogante. ¿Cómo dejamos a un lado nuestras pérdidas para ayudar a superar a aquellas víctimas que han perdido mucho más? Esto lo manifiesto, pues me tocó plantearme aquella interrogante. Fui víctima también de aquel terremoto de un 7.8. Si bien es cierto, duele perder, también podemos refugiarnos en que hemos ganado. Ganamos volver a tener esa familia, ganamos el reencuentro con las personas que amamos y que valoramos, ganamos la fortaleza de ver que podemos levantarnos. En lo personal me refugié en la ayuda y el servicio a quien necesitaba más que yo. A esa persona que no tiene los conocimientos psicológicos que le ayudan a tener de pronto una mayor capacidad de resiliencia para poder afrontarlo. Personas que lo perdieron todo, personas en la intemperie cuya en menos de un minuto se cambió una casa por un plástico, un techo por un cielo, una vida por el dolor de la muerte. Familias que sin entenderlo perdieron todo, perdieron la fe, perdieron la esperanza, perdieron su hogar, perdieron sus hijos, perdieron su esposo, perdieron su fuente de ingreso familiar, perdieron los sueños. Familias que hoy en día están empezando a surgir, forjándose de lo que quedó. Así como el ave fénix, surgieron también. Se demostraron, mediante este desastre, que son mucho más fuertes de lo que pensaron. Descubrieron que había una mano amiga que les tendía y que les brindaba un apoyo incondicional. Un apoyo con el que ellos pudieron contar, con el que siguen contando. Pues hay muchas víctimas de aquel desastre que todavía están en un proceso, haciendo un acompañamiento o siendo acompañados por un psicólogo. Los psicólogos también estamos en ese proceso, porque tampoco fue fácil y no es fácil escuchar tanto dolor, canalizarlo y tratar de ayudarles, explicarles y hacer que logren entender que es en esa resiliencia que cada uno de nosotros tiene donde van a encontrar la fuerza para salir de esta adversidad. Y ahora me planteo, ¿cómo lo superé yo? Fue difícil a plantearme aquella interrogante.
Fue difícil ver tanto dolor y preguntarme qué hago ahora, cómo me levanto yo también. Y fue ahí cuando decidí, desde mi formación y mi preparación como psicóloga, brindar el apoyo a todos aquellos que perdieron más que yo. Ese apoyo, esa escucha activa fue totalmente necesaria y que fue la base para muchas personas. Ese querer desahogarse, ese plantearse interrogantes que a través de nuestra formación nos permite brindarle la atención que el paciente necesita. Si bien es cierto, en aquella circunstancia no teníamos respuestas, tuvimos la formación que nos permitía escucharlos. Permitir no quebrarnos ante el sosiego y el dolor de ellos. Permitir extenderle nuestra mano y que ellos vieran que no lo habían perdido todos, que había gente dispuesta al servicio de ellos a prestarle la ayuda psicológica necesaria, dispuestos a hacerles un acompañamiento, a tratar de trabajar con ellos aquellos duelos que quedaron, aquellos traumas que marcaron aquel suceso. No podíamos ser ciegos ante aquella realidad. Lo que sí podíamos era tratar de ayudarles a levantar. No ha sido fácil, no ha sido corto. Es un proceso que todavía se vive. Aún en Manta, aún en las personas, está aquel dolor, está aquella incertidumbre. Todavía retumba aquellos gritos desgarradores, aquellos pedidos de auxilios, aquella palabra que buscaba una explicación que no hemos encontrado, explicación que no le podemos dar a un paciente como profesionales. Tenemos que acompañarlos a buscar que ellos aprendan que no todo tiene una explicación. Lo superamos viendo que somos fuertes, viendo que somos valientes, viendo que somos de empuje. Lo superamos sobre todo sabiendo que hay una mano amiga. Lo superamos sabiendo lo fuerte que fuimos. Sí, nos costó aprender que éramos fuertes en medio del dolor, pero ese dolor nos está ayudando a levantarnos. Ese dolor ha hecho que volvamos a sonreír, que volvamos a confiar, que veamos que hay alguien en quien podemos creer, que volvamos a forjar nuestros sueños, a trazarnos metas, levantarnos día a día hasta lograrlas nuevamente. Es así como superamos un desastre, viendo hacia adelante, viendo el nuevo amanecer, viendo las oportunidades que con ellos traen, una nueva vida, un nuevo inicio, una rectificación de aquellos errores que cometimos, un pedir disculpas, un aceptar nuestros errores, un crecer juntos. ¿Cómo afrontan estas situaciones las personas que las han padecido? Un reciente informe elaborado por especialistas de diversas universidades ha revelado que la mayoría de las personas que pasan por una experiencia de ese tipo consigue recuperar su salud mental al cabo del tiempo, gracias a la llamada resiliencia psicológica. Pero para que esta recuperación sea posible, se requieren intervenciones especializadas de ayuda, enfocadas no solo al individuo, sino también a la comunidad. En otro informe actual publicado por la revista de Psicología y Ciencias, científicos de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y de la Universidad Opole de Polonia han revisado que los efectos psicológicos de los desastres y las razones por las que a algunas personas les cuesta más recuperarse de estas experiencias que a otras. A partir de esta información, los científicos analizan las líneas de actuación más efectivas para ayudar a superar estas situaciones. Como mencionamos, esto tiene que ver con la resiliencia que maneja cada individuo, es decir, la capacidad de afrontación ante las situaciones difíciles. ¿De qué va a depender esto? Su entorno familiar, su personalidad, las situaciones por las cuales ha pasado, las experiencias de vida que ha llevado, el contexto social en el cual se ha formado.
el núcleo familiar de cual es originario. Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de enfrentar, adaptarnos y contraponernos ante alguna situación de adversidad, que nos ayuda a superarla, a tener una buena resiliencia. Debemos cultivar las relaciones. Nunca dejes de relacionarte. Siempre es bueno, de alguna manera, relacionarte con tu entorno. Ten un pensamiento constructivo, metas, sueños, aspiraciones. Plantéate a corto plazo y a largo plazo. Metas muy puntuales que no te permitan angustiarte si no la alcanzas de forma inmediata. Objetivos a largo plazo, objetivos que puedas desarrollar de una forma realista. Actúa, trabaja para que ello se dé, forja el camino para lograr aquellas metas y aquellos objetivos que trazaste. Y lo más importante, confía en ti mismo, confía en tus capacidades, confía en ti mismo, que eres capaz de lograr todo aquello que te propones. Confía en la perseverancia que tienes, en la determinación que te planteas. Confía que aunque puedas caer, vuelves a levantar. ¿Por qué hay personas que reaccionan de una manera y personas que lo hacen de otra forma? Los problemas psicológicos que se presentan son muy variados. Pueden ir desde un trastorno postraumático, ansiedad, algún tipo de abuso de sustancias, suicidio o ideas de suicidio, pena prolongada, estados de melancolía que pueden desencadenar en una depresión, aislamiento social. Esos son los principales problemas a nivel psicológico. De la misma forma, psicológicamente se afecta y se altera el orden familiar. La estructura familiar también se ve seriamente afectada o puede verse. La sobreprotección de los padres en los hijos se evidencia ante el miedo de que haya una nueva eventualidad de las cuales no puedan protegerlos. Curiosamente, sin embargo, las evidencias recopiladas hasta ahora demuestran que menos del 30% de los adultos que han vivido estas situaciones sufren problemas psicológicos severos, duraderos. Por el contrario, la mayoría de la gente que se enfrenta a algún desastre pasa una fase de estrés y de desosiego, pero después recupera su salud mental en unos meses o entre 1 y 2 años. En otra palabra, las víctimas de desastre tienden a ser psicológicamente resilientes. Definitivamente, desde la experiencia, es mucho más fácil que un niño supere aquellas situaciones. Este niño se vuelve o busca su entorno, se adapta muy fácilmente a sus nuevas condiciones. Siempre encuentra un amigo o un juego. Mientras que para el adulto es más difícil y más compleja la superación de aquella situación. Asume la responsabilidad de padre, de madre, de esposo. Por ende, al asumir esta responsabilidad, ese adulto siente mayor presión. Ese adulto puede mantenerse en un estado de melancolía mucho más extenso, al sentirse incapaz de poderle brindar la seguridad que un día le dio a su familia. Melancolía que puede terminar en un cuadro depresivo, ahí sí volviendo a afectar a todo su círculo familiar, afectando directamente a una esposa, por lo que consigo también trae otro tipo de complicaciones de índole social y psicológico. La ruptura de la estructura familiar, padres tratando de ser seguros, callando sus miedos, los cuales después podrían repercutir. Fueron cuestiones que viví, fueron testimonios que escuché. Niños preguntándole a sus padres qué pasaba, por qué la tierra temblaba, sin tener una explicación. Hijos pidiendo
a los padres que dejara de temblar la tierra, padres llenos de impotencia al no poder conceder aquella petición. Entonces podemos decir que los problemas de origen psicológicos son muy variados y son muy extensos, y que podemos mencionar que a veces van como desencadenante. Surge del hijo y desencadena en el padre, o ese padre que se vuelve sobreprotector. Por ende, el hijo va a crecer y va a forjar una personalidad de dependencia. ¿Cuáles son los principales problemas psicológicos desencadenados como producto de un desastre? Al parecer, hay diversos factores que influyen en cómo reacciona la gente después de un desastre. Factores como la edad o el estatus socioeconómico. Así, por ejemplo, los niños reaccionan ante el desastre de una manera distinta a los adultos. Inicialmente tienden a mostrar más estrés psicológico extremo que los adultos supervivientes. Pero estos problemas psicológicos a menudo son temporales. Los ancianos, por su parte, tienden a sobreponerse a los desastres con un coste psicológico menor que los adultos jóvenes. Entre estos, los síntomas psicológicos graves son comunes en los primeros meses después de un desastre de gran impacto. Por otro lado, los recursos económicos también jugarían un papel importante en la superación de los desastres. Un estatus socioeconómico bajo está regularmente identificado como pronóstico del trastorno por estrés postraumático. Otros factores condicionantes del tipo de respuesta psicológica a los desastres sería el grado de variación que provocan en el contexto en que éste se produce, el grado de proximidad a ellos o de secuelas que han dejado y la personalidad de las personas que lo han padecido. Es decir, niveles previos de neurosis, tendencia a la obsesión, entre otros. Desde mi experiencia, desde la vivencia, inevitablemente hay mayor afectación, mayor angustia ante la situación económica. Puede palpar de cerca a las personas que perdían todo, que se encontraban en una carpa, en una calle, personas de un nivel socioeconómico muy bajo, personas que lo primero que mencionaron, ¿qué voy a hacer? Lo perdí todo, fue una vida de trabajo, ya estoy viejo, ya estoy cansado, no podré volver a trabajar, no podré construir mi casa, ¿qué le voy a dar a mi familia? ¿Dónde viviré mis años de vejez? Mientras que también habían personas con un estatus socioeconómico alto, si bien es cierto, habían perdido mucho, mencionaban, me voy a levantar, voy a hacer un crédito, voy a empezar, me queda la casa de mi hija, me queda la casa de la playa. Misma situación, mismo desastre, esferas sociales completamente distintos, panoramas diferentes, por ende, capacidades de afrontación, de superación y de levantamiento totalmente opuestas. Indiscutiblemente, el grado de proximidad entre las víctimas va a marcar una diferencia. Viví testimonios de familias perdidas, madres que lloraban a sus hijos y a su esposo, que no entendían qué había pasado. Obviamente estas afectaciones van a ser mayores, estas condiciones van a repercutir a lo largo de la vida. Mencionan a un hijo que no van a poder olvidar, mencionan una culpa que no es justa, una culpa que no les pertenece, pero que difícilmente logran superar. Mientras que del otro lado están las personas que, si bien es cierto, lamentan y se solidarizan con su vecino, con su amigo, lo superan más rápido, olvidan más rápido, pues no les tocó vivirlo.
¿Cómo ayudar? Conocer bien las consecuencias de los desastres en la población sirve para desarrollar políticas de intervención más adecuadas. ¿Cómo puede ayudarse a los supervivientes de un desastre de la manera más efectiva? La intervención psicológica más común inmediatamente después de un desastre consiste en una sola sesión, conocida como control de estrés por incidente crítico. Aunque este sistema está muy extendido, no existen demasiadas pruebas de su eficiencia y múltiples estudios sugieren que en realidad podría resultar psicológicamente nocivo, mientras que estrategias menos intrusivas de ayuda psicológica inmediata, en cambio, sí podrían resultar más útiles, enfocada en aportar ayuda práctica a los supervivientes y a promover su sentimiento de seguridad, calma, conexión con otros, autoeficacia y eficacia de la comunidad y esperanza. Los científicos señalan que estas técnicas, que además permiten identificar a los individuos que en algún momento después del desastre podrían requerir de una asistencia más intensiva, resulta prometedora, pero que aún se necesitan más estudios sobre ella para evaluar su efectividad. En general, investigaciones realizadas sugieren que las intervenciones psicológicas después de los desastres pueden ser más efectivas durante un periodo de recuperación cortos y largos, de entre un mes y varios años después del desastre, especialmente cuando se combina con el control de los individuos con riesgo de padecer algún tipo de trastorno psicológico severo. En cuanto a otro tipo de intervención, hay señalamientos sobre la capacidad colectiva e individual de vencer las adversidades compartidas. Radicaría en la sensación de sentirse respaldado, en la cohesión social y en la cooperación. Según los investigadores, en estas situaciones resulta crucial el sentimiento de pertenencia a un grupo social apreciado o a una comunidad. Por tanto, en estos casos resultaría importante las intervenciones sensibles y conscientes, diseñadas a movilizar, mantener y mejorar los recursos de la comunidad y su cohesión. La psicología de la escucha es de vital importancia en esta primera instancia. Existen muchos estudios de índole científico, como hemos mencionado, pero desde la práctica, desde la vivencia, lo que piden las personas que han sufrido un desastre es ser escuchadas. Lo primero que dicen es: escúcheme por favor, necesito decir lo que siento, necesito decir cómo me siento. No sé si usted me puede ayudar dándome una respuesta, pero por lo menos escúcheme. Logré identificar que es una escucha activa, el primer auxilio psicológico que le podemos dar a una víctima de un desastre, más aún cuando esa víctima se queda sola, cuando un desastre como un terremoto de un 7.8 le quita a su familia, le quita a su entorno. También es inevitable y se pudo presenciar que la cohesión, crear grupos, identificarse por aquella situación, familias unidas, sobrevivientes unidos por este dolor, tuvieron una capacidad para superarlo. Identificarse en el mismo dolor va a ser más fácil fortalecerse. No existe el cuestionamiento de que usted no me entiende. Ellos mismos mencionan: no, él sabe lo que estoy viviendo porque también lo vivió. Él sabe lo que duele, él sabe la impotencia. Entonces, estos grupos son muy importantes. Obviamente, con un buen aporte psicológico, pues necesitamos poderles ayudarse a levantar. La ayuda social es fundamental. La distracción también sirve.
Personas que han perdido todo y que han estado todo el día en el dolor, al llegar la tarde, al llegar a una recreación, cambian inmediatamente. Por un instante olvidan ese dolor, olvidan ese duelo, el cual muchas veces no han asimilado. Olvidan ese estado de melancolía y ese trauma que se está evidenciando. Lo cambian por una sonrisa, lo cambian por una distracción. Si bien es cierto, desde nuestra formación debemos entablar una barrera, es el paciente, no soy yo. Desde la vivencia ante esta situación, debemos pensar, es un humano al igual que yo. Yo lo estoy viviendo, tengo las herramientas para superarlo. Esa persona no las tiene, necesito apoyarlo. Si no tengo la formación como psicólogo, un cómo está, un se va a levantar, un lo puede superar, indiscutiblemente le va a ayudar. Podemos realizar varias acciones que nos ayudarán a superar esta situación. Mantener el contacto con otros seres humanos y con el mundo que te rodea, pues aislarte del mundo se interpone en el camino para afrontar el estrés tras un evento traumático. Asegurarse que la información que recibimos sea de fuentes oficiales. Se ha evidenciado que las falsas alarmas dificultan el proceso de recuperación, tornando más compleja la situación. Cuídese, pero retome la rutina de su vida diaria. Eso es necesario para iniciar un proceso de recuperación. El restablecimiento de las rutinas, la vuelta a los viejos patrones es importante, debido a que puede servir como una señal de que nos estamos moviendo más allá del trauma. También es bueno volver a la alimentación normal y a los patrones de actividad, y especialmente a los patrones del sueño en la medida que nos sea posible. Procesarlo a través de cuentos, contar historias, ya sean oralmente, por escrito o de cualquier otra forma, puede ser curativo, sobre todo con los niños. Acepta otras formas de afrontación, pues no existe una sola forma. Incluso dentro de la misma estructura familiar, habiendo sido expuestos al mismo desastre, tienen diferentes formas de expresarse sobre un acontecimiento. Incluso si alguien necesita un periodo más largo de tiempo antes de poder hablar de lo que ha pasado, está bien. Debes estar dispuesto a escucharlo cuando esté listo. Limitar la exposición al acontecimiento. La exposición continua puede hacer que algunas personas incluso estén más ansiosos y preocupados de lo que estuvieron inicialmente. Practicar en lo que sea posible métodos de relajación. Brindar una mano en cualquier forma que pueda. El servicio es una actividad terapéutica. Cada individuo es capaz de conocer en la adversidad lo que puede lograr, soportar y superar, sorprendiéndose, pues va mucho más allá de lo que él logró imaginar. Desde mi experiencia, a mí me ayudó a afrontar y superar el desastre del 16A, el brindar atención psicológica a las víctimas del terremoto.